Gracias, buenos días. El último tema, el día de hoy, el último tema va a ser, para mí, un tema más complicado en cuanto a lo referente a las emociones y los sentimientos, debido a que es un tema doloroso. Dentro de todas las soledades, la viudez es una de las partes más dolorosas que se enfrenta a uno como persona. Todo lo que involucre una pérdida duele, pero lo que involucra la pérdida de un esposo es altamente doloroso. Se dice que hay dos dolores muy fuertes: la pérdida de un hijo, que es insuperable, la pérdida del compañero de vida. A diferencia de la pérdida en un divorcio a la pérdida de la viudez, es las emociones. En un divorcio hay enojo, mucho enojo, resentimiento. Y en la viudez hay mucho dolor. Y les voy a ir explicando poco a poco. En este tema de la soledad en la viudez, ¿me puedes poner el siguiente, por favor? Quiero que leamos esto porque realmente es un versículo muy importante en nuestra vida cuando queremos dejar atrás muchas cosas y podernos asirnos a una promesa de Dios. ¿Lo podemos leer juntas? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos pasar muchos baches en el presente y hemos pasado muchos baches en el pasado. Y seguimos en la meta, como en un maratón. El cansancio no impide que las personas lleguen a una meta preestablecida. Por lo tanto, esta es una promesa, es algo que nos toca hacer y es el momento de activarlo. Tenemos un testimonio, el último de los testimonios. Por favor. Buenos días, mis hermanas y amigas de Oreb. Soy Telma López. A los 17 años conocí a Cristo como mi Salvador y ahora tengo 48. En Oreb tengo desde noviembre de 2012 a la fecha. Y ha sido una vida transformada y hermosa junto a mi esposo, pero no siempre fue así. Voy a contarles mi historia. Fui una joven cristiana promedio de los 17 en adelante, y a los 20 años conocí a David Martínez, el amor de mi vida. Tuvimos una relación de noviazgo larga, de 10 años, y después un matrimonio como todos los demás, con pruebas, con dudas, con incertidumbres, pero con muchas cosas hermosas, y duró casi 16 años. Él partió con papá el 16 de enero del 2016, y ahí fue cuando empezó la prueba más grande que he tenido que soportar en mi vida. Nuestro matrimonio era, como les dije, un matrimonio estable, los dos cristianos, ambos teníamos un llamado misionero que pudimos llevar a cabo compartiendo de Cristo, yo como médico, daba las consultas y él evangelizaba. Éramos un equipo perfecto y todo parecía marchar mejor a partir de que venimos a congregarnos a Oreb. Dios fue sanando ese matrimonio, allanando las diferencias, porque él era carpintero y yo médico. Parecía algo increíble, pero Dios hace milagros cuando una pareja decide someterse a su amor y a su guía. Todo iba perfecto, aunque él era diabético e hipertenso. Tratábamos de cuidar su salud, sin embargo, hay cosas que la vida trae, que Dios permite, que no, para los cuales no estamos preparadas. Él, una madrugada de domingo para lunes, tuvo un evento vascular cerebral hemisférico, es decir, una embolia cerebral del lado derecho. Amaneció hemiparalizado, no podía hablar, y ahí me di cuenta que iba a empezar una situación difícil, una prueba grande. Fuimos al hospital, estuvo 3 días hospitalizado y, sin embargo, a pesar de tener toda la fe del mundo y oraciones y hermanos orando, Dios tenía otros planes y en 3 días él falleció. Partió con papá el miércoles después de las 10 de la noche y
yo supe que iba a empezar una vida nueva y así fue. Los primeros 6 meses fue sencillo, realmente agarrado de la mano de Dios. Mis hermanos me apoyaban mucho, mi familia, y viví esa prueba los primeros 6 meses como si nada hubiera pasado, llena de fe, llena de confianza que él estaba bien, que ya no sufría. El médico que habita en mí me daba toda la tranquilidad. Sin embargo, al retomar mis actividades y acudir a una brigada médica evangelística en Guerrero, y no tenerlo junto a mí y ver la diferencia de estar sola sin él fue catastrófico. Y ahí fue realmente cuando inició mi prueba y empezó mi duelo. Fue difícil, de hecho en esa brigada, se hacen brigadas en los lugares así apartados en la sierra, y había un despeñadero y yo estaba llorando, estaba muy triste. Y me acerqué y, si les soy sincera, hermana, fue la primera vez que pensé en el suicidio. Estaba orando y estaba pensando en acabar con mi vida, pero Dios fue la primera vez que también me lo impidió, y se acercó un hermano, me abrazó, me quitó de la orilla y me llevó con unas hermanas, y ahí se acabó el peligro. Oramos, lloré. Esa brigada fue muy difícil, de hecho no pude dar consultas casi, ni estar en la farmacia, que es los 2 de mis ministerios en esas brigadas. Me la pasé llorando y extrañándolo, y ahí empezó un tiempo muy difícil que duró 1 año 6 meses. En ese año 6 meses yo tenía altibajos, más bajos que altos, y muchas veces pensaba en el suicidio. Me veía rota, me veía sola, me sentía inútil, incapaz de hacer nada. Nada es nada, ni un arroz. Nada, no tenía sentido mi vida, no tenía pasión, no tenía propósito. Y oraba y le decía a Dios: si tú me amas, ¿por qué permites que yo viva sin Él? Si tú me dijiste en tu Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y ahora me falta mi esposo. Yo sé que Él entendía y que no. Él nunca me dijo que estuviera mal, nunca me confrontó de forma agresiva. Él siempre ha sido un padre tan hermoso y tan bueno, que me consoló, me soportó, me amó, y con paciencia poco a poco fue contestando cada una de mis preguntas, y las que no tenían respuesta yo tenía que confiar en su amor. Decidí en mi corazón que iba a creerle a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de todo. Yo iba a mantenerme cerca de Él porque era lo único que podía hacer, y Dios me iba guiando poco a poco. De hecho, cuando íbamos a colocar su cuerpo en la tierra, en el panteón, estaba esperando que unos trámites en la oficina, y abrí su Biblia, y él tenía su separador colocado en Isaías 54, donde promete a la viuda que él será su esposo y su proveedor. Si leen el capítulo 54 hay una promesa enorme. Yo la tomé como propia y decidí creerle y creer, a pesar de mis miedos, mis dudas, mi enojo, mi frustración, mi dolor. Poco a poco Dios fue sanando mis heridas. No fue sencillo, como ya les mencioné, bajé mucho de peso. Ahora las hermanas me preguntan la receta para bajar de peso, pero les contesto: no te va a gustar el inicio. Sin embargo, Dios fue fiel y usó el ejercicio. Empecé a salir a correr, a hacer ejercicio, y eso me animaba. Poco a poco usaba varias herramientas. La iglesia, mi iglesia fue parte fundamental, el mantenerme cerca. A veces no quería congregarme y venía el versículo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y ya me congregaba. Y a veces intentaba que siempre leyera mi Biblia todos los días. Con 30 años en Cristo ya esto es como un estilo de vida. Les soy sincera, a veces la leía y no entendía nada, pero yo ya había cumplido con leerla. En otras ocasiones, cuando oraba o intentaba orar, no salían palabras de mi boca, simplemente lloraba y lloraba y lloraba, y Dios sabía lo que había en mi corazón. Y así fue como Dios fue sanando poco a poco mi corazón. Ya les repito, fue 1 año y medio difícil, y
y puedo dar fe que Dios es bueno, que lo único que Él requiere de nosotras es que confiemos en su amor, sin importar lo que veamos. Yani en las clases de mujeres fue un instrumento utilísimo en sus manos, y recuerdo mucho varias frases y textos de ella. Uno de ellos: vivamos por fe, no por vista. Uno de ellos muy importante. Y así podría contarles de mil hermanos orando por mí, amigos. El ministerio médico me ayudaba, la agencia misionera, que son los dos ministerios en los cuales he participado. Y poco a poco el dolor fue disminuyendo. Las ideas de suicidio, el suicidio como una opción, fueron poco a poco desapareciendo. Actualmente he decidido en mi corazón y me he comprometido con Dios que ese no va a ser mi fin, que nunca voy a atentar contra mi vida, porque no voy a ser una mujer cobarde, porque Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el suicidio no es una opción ya. Y Dios, que es tan hermoso, si lo hizo conmigo, hermana, puede hacerlo contigo. No importa el tiempo que te tardes. En todo ese tiempo intentaba una cita pastoral, pero desde el púlpito Dios usaba al pastor para traer paz, consuelo y ánimo a mi corazón. Entonces ya no había necesidad de pedir una cita pastoral. Y una vez que la pedí, le dije al pastor que estaba triste porque había perdido 2 años de mi vida, y él me dijo: no, hermana, no, doctora, no los perdió. Usted usó el tiempo, Dios usó el tiempo correcto, y si usted necesitaba esos 2 años, eran los necesarios y los correctos. Usted hizo muchas cosas y está viva y está dispuesta a obedecer a Dios, y bajó de peso. Eso me daba mucha risa. Pero vaya, lo que quiero decir es que las tragedias no las podemos controlar, y Dios, que puede, las permite, y siempre tiene un propósito mejor. Y yo solo les digo, se puede superar una pérdida tan grande como la que yo tuve de mi amado David. Hasta hace poco me decían: no vas a estar sola, enseguida te vas a casar. Y yo decía: no, yo voy a ser fiel hasta mi esposo, hasta siempre. Dios ha ido sanando mi corazón, y con la clase previa, una de las clases previas de Marisela, en donde nos habló de la soledad, que tuviéramos cuidado con nuestro corazón, me di cuenta que probablemente estaría dispuesta a retomar mi vida con un hijo de Dios. Tendría que ser un hijo de Dios, uno que le ame con todo su corazón y que le quiera servir. Pero también estoy dispuesta a que si Él no tiene esos planes para mí, está bien. Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. Él es mi dueño, yo soy su posesión. Él es mi padre, yo soy su hija. Él es mi pastor, yo soy su oveja. Él es mi maestro, yo soy su discípula. Y entonces, sea sola o sea acompañada, que mi vida le glorifique. Quiero ser un instrumento útil en sus manos. Y bueno, hay algunos versos que quiero compartirles, que me gustaría compartirles. El primero es Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese verso me dio fortaleza cuando las cosas no van bien, cuando planeas algo y no sucede, cuando esperas y oras con fe. Recuerda que Él estuvo contigo ayer, estará hoy y estará mañana. Él no cambia. Otro que me gusta mucho es el Romanos 8:28, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas son todas. La pérdida de un esposo, de un hijo, de un amigo, de un trabajo, de la salud, todas son todas, y son promesas que debemos creer y confiar. Los últimos versos es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso me recuerda a mi identidad, me recuerda a quién soy, a quién pertenezco y a quién sirvo. Y bueno, me gustaría compartirles más textos, pero lo importante de todo esto es que sepan que hay un Dios vivo, que ama, que cuida y que cumple sus promesas. Dios les bendiga, hermanas. Qué bello testimonio, donde anda la hermana Telmita. Muchas gracias por abrir su corazón, muchas gracias por su testimonio. Estas palabras, estos testimonios nos llenan nuestro corazón de esperanza, porque podemos decir: la hermana pudo,
y yo estoy con Dios y también puedo. Gracias, hermana. Nos vamos a la siguiente, por favor. Perder a un ser querido nunca es fácil, pero afrontar la muerte de tu pareja, con la que has compartido gran parte de tu vida, con la que convivías e incluso de la que dependías para disfrutar del día a día, resulta complicado. Cuando estamos hablando de la pérdida de este esposo, en donde uno vive para atenderlo, qué le hace falta, si esta ropa será la adecuada, si esta comida le gustará, si arreglo la casa para que la vea muy limpia y ordenada cuando regrese. ¿Qué pasa justamente cuando hay una pérdida? No importa que la pérdida haya sido súbita, como en el caso de la hermana Telma, o haya sido una pérdida previamente avisada, como cuando se empieza con una enfermedad y las personas están postradas por mucho tiempo en la cama. Y en esas condiciones uno diría, mentalmente me estoy preparando para que deje de estar. No es verdad, porque mientras la persona esté en cama o también hospitalizada, es cuando más se esmera uno en estar en cuidado de esa persona. Es cuando uno más se dedica a que las cosas que él necesite las tenga en su lugar. Justamente cuando todo su día a día, desde toda la noche y a veces hasta la mañana, están dedicadas a esa persona, ¿qué pasa cuando deja de estar? ¿En qué ocupo mi día? Si todo mi día estaba ocupado en su presencia, si todo mi día estaba ocupado en satisfacer sus necesidades, si todo mi día estaba en mi preocupación de orar para que el Señor restableciera su salud. Cuando deja de estar, son choques muy fuertes, sean súbitos o sean avisados. Decía una hermana que cuando ella vio cómo su esposo se iba devastando, su esposo era un pastor, y dice, llegó un momento que yo le clamaba a Dios para que él ya no estuviera acá y ya no estuviera sufriendo de tanto dolor. Y yo decía, cuando él se vaya, yo ya voy a sentirme más descansada por no estarle viendo cómo le está pasando mal. Y resulta que cuando él se fue a la presencia de Dios, fue el mismo dolor que experimentó justamente cuando dejó de estar. O sea, ante una pérdida, como son estas condiciones, en ese momento no hay palabras de consuelo. Y la hermana Telma definió perfectamente sus estados emocionales. Lo vamos a ir comentando porque tu testimonio fue muy rico. Acomodaste muy bien tus emociones de tal manera que nos va a ir sirviendo para ejemplificar cada comentario que vamos a hacer el día de hoy. La dificultad aumenta según vamos sumando años, porque la viudez en el adulto mayor suele ser sinónimo de soledad, aislamiento y desubicación en la sociedad. Contemplamos que no es lo mismo que mi esposo muera cuando tengo 1 año de matrimonio a cuando mi esposo muere cuando tengo 20, 30, 40, 50 años de matrimonio. Se dan cuenta que reemplazar ese hueco, ese vacío, cuesta mucho trabajo, mucho. Yo sé que las personas en Cristo, hay unas que las personas sin Cristo, hay unos que medio lo cubren. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo hacen? Porque las personas en Cristo, nuestra fortaleza viene siempre del Señor. La siguiente, por favor. Periodo de dolor por la muerte de aceptación y adaptación a una nueva vida. Obvio, no podemos experimentar y de decir o comentar, pues está bien, yo fui al funeral y la vi estable o lo vi estable, hasta estaba platicando y sonreía. No, muy bien, realmente se adaptó muy rápidamente a la pérdida. No, en el momento del funeral,
Las personas están en shock, están entretenidas en atender el café, la servilleta, las personas y no conectan con su emoción. Y entonces generalmente pensamos que su duelo está resuelto, pero para nada. Si se dan cuenta en el testimonio de la hermana Telma, ese estado de shock, ese primer episodio de negación, le duró 6 meses, en esa parte que decía, no pasa nada, estoy en Cristo, me fortalece, estoy fuerte, siempre hay alguien que está abrazándome, siempre hay alguien que me está consolando. Pero el duelo es el duelo. Puedo disfrazarlo a veces por un tiempo, pero no siempre. Forzosamente, para poderlo aceptar, tengo que pasar por todas esas fases de dolor, porque si no las toco, no lo supero. Si no las toco, me puedo quedar enclaustrada en una de esas etapas. No quise hoy tomar esta prédica para hablar sobre las etapas de duelo, porque es otro tema más. Solamente voy a mencionar cómo se vive, pero sobre todo enfrentarnos cuando yo ya estoy sola y estoy superando y aceptando esa viudez, ¿cómo lo voy a enfrentar? No hay un tiempo concreto de duración del duelo, depende de cada persona, de cómo lo afronte y de lo que ponga de su parte para superarlo. ¿Qué significa esto? Muchas personas, y sobre todo en psicología, nos dicen, sé resiliente, enfrenta el dolor y supera tus obstáculos. Sí, pero cada quien va a tener formas de enfrentarlos y tiempos completamente diferentes. Nadie nos tiene en un reglamento. Un mes vas a tener dolor, en otro mes vas a entrar a la negación, 3 semanas para entrar a una depresión. No hay regla. Cada individuo lo va a sentir, lo va a enfrentar, le va a doler y lo va a superar de acuerdo a sus condiciones. ¿Ayuda la historia de vida? Sí. La historia de vida, conforme hayamos resuelto un sinfín de conflictivas y hemos seguido en la lucha y en pie para seguir adelante, nos hace personas con un poquito más de tolerancia a la frustración que cuando no se vive esas condiciones. La siguiente, por favor. Durante el periodo de duelo, no solo se asimila poco a poco la muerte de la pareja y la tristeza que ha generado. Y por eso digo, se va asimilando poco a poco. ¿Qué significa? A lo mejor todos los días pensaba, es que cuando comía la sopita con él, la sopita de fideo, ¿cómo lo disfrutábamos? Y siempre me decía cosas bonitas, qué rica te queda tu sopita de fideo. Es más, te queda más rica que la sopa de fideo de mi mamá. Imagínense en esas condiciones. Y esos recuerdos que vienen una y otra vez, vamos a llegar un día a decir, ¿puedo comer la sopa de fideo sin sentir ese dolor aquí, en el pecho, que me atormenta? Se desarrolla el proceso de reorganización de la vida del viudo hasta que consigue restablecerla sin la persona amada. Mientras yo me sujeto a lo que perdí, no me doy cuenta de lo que estoy construyendo. Lo decía el pastor, no sé si en Enraizados, en Devocionales, porque los junté, en donde decía, si yo vivo exclusivamente con lo que perdí y sufro de lo que perdí, no puedo transformar mi pensamiento a decir, no lo tengo o no la tengo, ahora estoy yo, estas son mis condiciones y tengo que crear nuevas adaptaciones, completamente nuevas. Ya no puedo hacer lo mismo. Si yo estaba acostumbrada a tomar, a levantarme, a dar los buenos días, a tomar el desayuno juntos, no, eso ya no es nuevas condiciones de vida y sobre de eso es donde tengo que reorganizar mi existencia, reorganizarla. Las emociones que se experimentan, su intensidad y frecuencia, las reacciones frente a la viudez y el modo de afrontarlo
son muy dispares entre una persona y la otra. ¿En qué consiste esa disparidad? Resulta que mi forma de cómo me relaciono con Dios o me fortalece o es tanto el dolor que me separo. En una charla que tenía con una hermana de la iglesia, amiga de la iglesia, me decía ella, es que fulanita se muere su esposo y ella ha sido, toda la vida ha sido cristiana. Y ante esta pérdida, que ella bien sabe que si se murió su esposo, pues se va a la gloria de Dios. ¿Y por qué sufre? Está llorando, está renegando de Dios y es más, se ausentó por completo de la iglesia. Y no es, entonces está diciendo que es una mala cristiana. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿será mala cristiana? No, no es una mala cristiana. Yo lo viví. Cuando mi esposo se murió, yo me retiré un tiempo de la iglesia porque yo llevaba una vida en comunión total. Yo vivía las 24 horas del día con él. Entonces, en algo de lo que yo leí, decía que era muy importante que viéramos el cuerpo de nuestro esposo en la caja para concientizarnos de que había muerto. Y yo no vi el cuerpo de mi esposo en la caja, yo vi el cuerpo de Bozo en la caja, no el de José Manuel Vargas, que era mi marido. Entonces, yo me retiré de la iglesia y no fue poco tiempo, fue mucho, aunque nunca dejé de orar, nunca dejé de clamar a Dios, jamás, pero sí tenía un cierto resentimiento con él. Yo decía, Señor, si éramos tan unidos, si era así, ¿por qué me lo permitiste tener tan cerca y luego me lo quitas así de repente? Y nunca dejé de amar a Dios, nunca dejé de adorarlo, nunca dejé de bendecirlo, pero en mi casa, en la iglesia no iba. No quería que la gente me viera, no quería compartir ese dolor, lo vivía sola. Gracias, hermana. Y justamente esa parte, o sea, ¿por qué nosotros como hermanos de una iglesia, y tenemos un concepto de esa pérdida, pero cuando el hermano o la hermana lo está sufriendo, queremos que su proceso del otro sea así de rápido? Se la pasa llorando, ¿qué le pasa? Se la pasa llorando día, tarde, mañana, y de verdad es imposible hablar con ella porque siempre llora. ¿Por qué no acompañarla? ¿Por qué no decir, no te voy a dar ningún consejo porque no tengo nada de qué aconsejarte? Solamente sí te puedo dar mi hombro para que te recargues y llores todo lo que tú quieras. Eso es una labor que uno puede hacer. Y en estas condiciones, las emociones que se experimentan de su intensidad y frecuencia de las reacciones frente a la viudez y el modo de afrontarlos son muy dispares de las personas, porque las personas que están a su alrededor también son muy importantes para acompañar a esta hermana o este hermano doliente en esa gran pérdida. La siguiente, por favor. Etapas. Insisto, no voy a tocar las 5 etapas de duelo, nada más voy a mencionar lo más sobresaliente. Negación. La persona no es capaz de asimilar la pérdida y el cambio tan radical que se ha producido en su vida. Los especialistas recomiendan afrontar este estado viendo el cuerpo del fallecido para ser conscientes de la realidad y dejarse ayudar y apoyar por los seres queridos. ¿Qué significa? Mientras yo esté, no pasa nada, estoy bien. De verdad, Jesús me ha fortalecido que yo no toco absolutamente nada de dolor. Estoy perfecta. No es verdad. En ese momento el cerebro está mandando un analgésico y ese analgésico es, estás bien, no pasa nada. El Señor, de verdad, cuando tocamos ese dolor, tiene también un significado para nuestra vida y nuestra relación constante con el Señor Jesús. Por lo tanto, esta parte que me decía la hermana Patti, yo no vi en el féretro, no vi a mi esposo por el maquillaje y todo lo que le pusieron, lo que yo vi fue a Bozo, no fue a mi esposo. Y esa parte era tan importante
que ella pudiera ver a su esposo, a su compañero de vida en el féretro, para crear una imagen mental y decir, él ya no está. Ok, voy a llorar, sí, y mucho. ¿Me va a doler el corazón cada vez que me voy a dormir? Sí, bastante. Pero esto me va a permitir ir dando pasos hacia adelante. Otro también de las etapas es la ira. La persona viuda se enfada con el mundo, busca un porqué a lo ocurrido y no acepta la situación. Y justamente en esta etapa de ira es tanto enojo, a veces hasta dentro de esto es el enojo con uno mismo. Si yo hubiera dicho, si yo lo hubiera llevado al doctor antes, si yo no me hubiera peleado con él, si le hubiera dado lo mejor de mi vida, sí, siempre hay un reproche y entonces uno empieza a decir, yo culpable. Yo culpable que no lo hizo, lo hice como el hombre o la mujer más feliz del mundo. Yo culpable porque muchas veces no lo tomaba en cuenta. Yo culpable porque no lo llevé al médico en su momento como tenía que ser. Yo culpable porque se me pasaban las tomas del medicamento. Y en esas condiciones la culpabilidad hace que una persona se quede estancada en esa forma de vida, de un proceso que tenía que tener una duración por lapso, se vuelve como una emoción crónica y constante. Y ya entonces ya no superan, ya no llegan ni siquiera a la aceptación, porque se quedan enclaustradas en esa condición. La tristeza. Este sentimiento surge cuando se es más consciente de lo ocurrido. Y teniendo los pies en la tierra, se ve la nueva situación con un gran vacío, pero también comienza la asimilación. Es el primer paso para afrontar la vida sin la pareja. En estas condiciones, el que yo pueda dar pasos hacia adelante significa tener una mejor reorganización de mi día a día a través de mi mente y a través de mis emociones. Y en estas condiciones me hace decir, no lo tengo o no la tengo, pero puedo reajustar mis condiciones. Ahora, antes hacía este sinfín de cosas ya habituadas, ahora esas ya no las puedo hacer. Tengo que crear nuevas expectativas, nuevas acciones, nuevos hábitos para poderlo enfrentar. En una ocasión, hace años, cuando trabajaba solo con niños, en todo lo que era la psicopedagogía, llevaron un niño, estaba en tercero de primaria o segundo de primaria, no recuerdo, por lo tanto tendría 8 años, y el niño lo llevaron porque tenía mucha rebeldía, se peleaba con sus compañeros, se peleaba con la maestra de grupo, se volvió verdaderamente rebelde en la casa. Cuando empiezo a sacar la historia de vida, la mamá dice, pues es que mi hijo tenía un gran apego con mi esposo y para él era su máximo, su papá, pero tiene un accidente en carretera y fallece. Y como él ha estado tan apegado al papá, se nos hizo tan difícil decirle que su papá había muerto que hemos decidido ocultarlo. ¿Cuánto tiempo llevan? 2 años. Y el niño siempre preguntaba, ¿y mi papá llegó y tú te dormiste? Pero dile que me hable por teléfono. Es que te habla y ya te dormiste. Es que cuando te habló fue cuando te fuiste con tus amiguitos. El niño empezó a acrecentar una gran ira dentro de su corazón, porque no se explicaba por qué su papá no iba a despertarlo, porque decía, cuando llegue que me despierte, yo quiero verlo, porque su papá no la despertaba. Obvio, ese coraje se iba a transmitir en un gran conflicto de conducta. Y altamente rebelde y grosero en la escuela, golpeador con sus compañeros. Y justamente cuando ya se identificó la causa, tuvimos que hacer un funeral en el consultorio. Tráiganse la foto de
del papá y vamos a hacer todo un evento funerario porque él lo tenía que haber vivido. Y decía ella, su mamá, es que yo no quiero que mi hijo le duela. ¿Y cree que lo que está pasando no hay dolor? Tienen 2 años de que el niño lo dejaron enclaustrado por su decisión en el aspecto de la ira. Y porque creen que así él lo va a superar. No, cuando más tocamos y enfrentamos el dolor es más fácil poder llegar, no es más fácil, es más posible que se llegue a la aceptación. Afrontar la viudez, que va a ser la fase de superación de la muerte de la pareja, porque la intención de la soledad no es tocar el dolor que nos da y recordarlo, sino es encontrar la estrategia que me va a ayudar a poder dar pasos hacia adelante. Cuando la persona que se ha quedado viuda ya ha asimilado la pérdida, comienza la fase de la superación de la muerte de la pareja y es momento de plantearse nuevas situaciones. Sin un planteamiento de nuevas situaciones, lo más probable es que me quede anclada y si me anclo, no doy pasos hacia adelante. Recordar a la persona que falta en positivo. Recordar a la persona que falta, pero en positivo. Sabiendo que ella no quería que estuviera triste, es una forma de salir adelante y no dejar que la pena nos invada. Nos decía una vez el pastor en una prédica, que justamente para él no se le hace de que, mira, es que te está viendo desde el cielo y ve cómo sufres y le duele más. Y dice el pastor, qué mal ha de ser entonces, si es el paraíso, como los pobres difuntos tienen que estar, ¡ay, ya se cayó! ¡Ah, siga llorando! Eso no se me hace vida para el difunto. Entonces, simplemente saber que la persona que se va tenía y quería lo mejor para ustedes y no quería dejarlas en el dolor. Y cuando digo recordar a la persona en positivo, no es recordar a la persona en la fase de hospital o en lo que yo no hice o en lo que debería de haber hecho y jamás tuve la decisión, sino es recordarlo en todos esos eventos gratos, una reunión familiar, los chistes que contaba, los viajes donde fueron de paseo, las palabras que les decía y decir, qué bueno que lo viví, gracias a Dios por haber experimentado esa situación de vida. Es importante que cada persona lleve su ritmo y lo vuelvo a marcar por varias ocasiones. Nadie tiene determinado cómo lo debe de pasar y en cuánto tiempo. Cada persona tiene que llevar su ritmo. Si hay personas que lo superan rápidamente, a Dios gracias, pero no es algo de superarse rápidamente. Pero si alguien se está llevando tiempo, nada más hay que tener cuidado. Si no me estoy quedando en una de las etapas y me estoy volviendo crónica ya emotivamente en esa etapa. Hay que dejarse querer por las personas que tenemos al lado y desean ayudar, pero también aprovechar los ratos de soledad para aclarar los pensamientos y sentimientos. Dios siempre nos manda un alguien que nos esté consolando, acompañando, apapachando. Pero a veces con nuestra fase de dolor y enojo, decimos, no queremos a nadie, ni que me vean, ni que me toquen, ni quiero hacerles saber que estoy acá y que me digan, ay, pobre de ti, no quiero su compasión. Dense la oportunidad, se vale un tiempo de enojo, pero no quiere decir que se anclen en el enojo, porque es necesario recibir el amor de Dios. ¿Y cómo lo vamos a recibir si no permitimos relacionarnos con los demás? Si queremos estar solos encerrados en un espacio. El permitir que Dios haga su obra dentro de nuestro corazón es justamente decir, sí, quiero un apapacho, quiero palabras de aliento, quiero una promesa de vida. Y el Señor siempre va a buscar la manera de hacerlo llegar a través, a veces, hasta de la mascota misma. Pero hay que permitirse. No hay que obligarse a hacer nada que no apetezca, pero tampoco instalarse en la pasividad.
O sea, vente, no te quedes, vámonos al cine, vámonos al parque, vamos a correr. Si no quiere, no quiere. Por mucha motivación que queramos inyectarle, la motivación es intrínseca, no se puede. Pero lo que sí podemos decir, ¿qué quieres hacer? Pues todavía quiero hablar de mi esposo. Ok, habla de tu esposo, yo te acompaño. Yo todavía quiero llorar con él por la pérdida. Llora. Yo te acompaño, yo te abrazo. O sea, ¿por qué se nos hace difícil? Y cuando hablamos de emociones, una persona se ve carcajeando y decimos, ay, esa persona es bien feliz y risueña. Y si la vemos enojada, entonces, en estas condiciones, ay, pues está enojada y se acepta. Pero no la podemos ver triste, porque si la vemos triste, lo primero que decimos es, ya no llores, ya no te acuerdes, ya velo como que Dios que el Señor lo tiene en el cielo, ya no, permitir el llanto también es una forma de ir sanando. Hay que dejarse querer por las personas que tenemos al lado y desean ayudar, pero también aprovechar los ratos de soledad. Esos ratos de soledad, ¿para qué me van a servir si los quiero ver aprovechados? ¿Para ponerme a llorar? ¿Para decir que la vida no vale nada? ¿O para qué? ¿Para qué me puede servir esos ratos de soledad? Para orar. ¿Y qué más? O sea, el orar, ¿a dónde me lleva? A ver, no. ¿A dónde me lleva? A descargar los sentimientos de Dios. ¿Y a dónde más me lleva? Aceptar la pérdida. ¿A dónde más? A darnos paz y tranquilidad. ¿Y a dónde más? A tener claridad de la situación. Y lo más importante, la relación constante y permanente y dependiente de Dios. En esta etapa es necesario romper el vínculo que ataba con el fallecido. ¿Qué significa? ¿Va a dejar de ser mi esposo? No, en el corazón siempre va a estar. Pero yo en ese momento ya no soy la esposa de, soy la viuda de o el viudo de. Esa parte de ponerse la etiqueta y aceptarla es justamente lo que me va a ayudar a ir dando pasos hacia adelante. Evitar vivir anclado permanentemente al pasado y a sus recuerdos, porque esto impide disfrutar plenamente del presente y establecer los planes del futuro. Esto va en la misma condición. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la soledad y la soltería, que decían que las solteras podían tener un sinfín de condiciones, de una playa, un viaje de playa en Cancún, el color del mar tan bonito que tiene Cancún, el coquito, la pulpa del coquito así con sus limoncitos y su tajín y el calorcito, la arena delgada, y estar en ese paraíso y decir, yo lo disfrutara. Yo lo pudiese disfrutar si tuviera a mi esposo y a mis hijitos a mi lado. Pero como soy soltera, no lo puedo disfrutar. Cuando yo me quedo en esa condición, haga lo que haga, viva lo que viva, no va a haber nada que me ayude a estar en un estado de contentamiento y de paz. Lo mismo sucede acá. Si yo hago cualquier cosa nueva y siempre me lo retomo, si estuviera mi esposo conmigo, las cosas serían diferentes y lo viviría diferente y lo disfrutaría. Es que ya no está, es que ahora tienes que aprender a disfrutar de eso mismo, pero ahora sin él. Esas condiciones es dejar el pasado en el pasado, recordarlo, sí, porque nunca vamos a quitarnos esa parte de los recuerdos, pero recordarlo en las partes donde Dios nos permitió vivir esa etapa, de disfrutar esa etapa y verlo altamente como unas gotas de amor que se hicieron a veces hasta una llovizna continua de todo lo que recibíamos de Él. Y así como a veces cuando nos gusta un postre decimos, wow, este chocolatito, esta nuez cubierta de chocolate amargo,
en mi boca es un placer, quiero comer todos los días. No, tenemos que conformarnos con comernos una o dos y decir, eso fue lo que disfruté, pero si como todos los días eso, si lo vemos desde el comparativo del chocolate, no me va a hacer nada bien. Lo mismo, recordarlo en esas condiciones y quedarme anclada en el pasado, tampoco va a ser nada grato para poder enfrentarme a las nuevas situaciones. Este proceso es complicado, especialmente para las personas mayores que han pasado toda su vida al lado del ausente. Le agregamos una dosis más de dolor. ¿Qué pasa cuando yo soy viuda, pero no solo pierdo a mi cónyuge, sino mis hijos ya crecieron y cada hijo tiene su propia vida? En ese momento, la soledad es apabullante, pero es apabullante cuando no estoy tomada de las manos de Dios. Porque el testimonio que dio la hermana Telma justamente toca esas fibras emocionales en donde dice, no podía, es más, yo ya ni quería estar acá, pero siempre había una palabra de aliento, siempre había alguien cerca de mí y siempre había forma de que Dios me inyectaba nuevamente esa alegría de estar, de contentarme con lo que sí tengo, no de sufrir por lo que no tengo. Y bueno, tomo estos versículos como apoyo ante estas condiciones. ¿Lo podemos leer juntas? Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Aquí, como lo decía la hermana Lila, decía, pues lo importante es, no fue por acá atrás, ¿verdad? Llevárselo a Dios y decir, esto es lo que estoy cargando, yo no puedo, no quiero, me duele, pero te lo dejo a ti, Señor, y tú harás la obra dentro de mi vida y en mi corazón. Y Filipenses 4 nos dice, por nada estés afanoso, y porque si estamos afanosos en sufrir, si estamos afanosos en culparnos, si estamos afanosos en tener enojo y resentimiento, por nada. Vayan corriendo con el Señor y déjenselo y digan, este costal no puedo ni quiero cargarlo. Ten. Y en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y siempre la pregunta es, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué permitiste que sucediera esto? Y siempre yo me pregunto, ¿por qué somos tan ególatras? Porque podemos ver que a alguien perdió un hijo, perdió a su esposo, vive en una enfermedad y siempre queremos ver el dolor en el prójimo. Y cuando nos toca a nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué nunca hemos dicho, ¿por qué a él, Señor? En vez de dárselo a él, me lo hubieras dado a mí. No, ese proceso no lo hacemos. Y lo que nos toca de vivir en la vida, verdaderamente nos toca. Y el Señor tendrá su propósito en cierta forma y lo llegaremos a comprender también en su momento. Pero es algo que nos toca vivir. Recordar a la pareja sin idealizarla. La diferencia de un divorcio a una viudez es que en el divorcio queda el resentimiento, el enojo y decir, que le vaya mal. Sí. Esa nueva vida que está emprendiendo, pues que le vaya como le vaya. Pero por mí, si le tengo chance de pedirle a Dios, ponle algo malo en su vida. O sea, en cambio, en la viudez, las cosas malas que hubiese hecho, así hubiese sido un alcohólico empedernido. Ay, pero era tan gracioso cuando tomaba. Si se decía sus buenos chistes y se volvía romántico, o sea, todo lo malo que pudo hacer se transforma en un pensamiento óptimo. Era el mejor de los mejores. Evitar recordar momentos tristes. Para ello se puede seleccionar una serie de acontecimientos alegres que al traerlos a la mente siempre provoquen una sonrisa. O sea, si yo estoy recordando un evento feliz, no tengo que pensar ay, es que era tan feliz en esos momentos, sino decir, recuerdo ese evento feliz, me saco una sonrisa y siempre decir,
Gracias por haberlo vivido. Evitar cerrarnos a las personas cercanas porque ellos pueden cubrir a su manera una gran parte del vacío que sentimos. Si nos permitimos que el Señor dé su amor, hay que permitir abrirnos para que otras personas se acerquen a nosotros. Y eso que le hemos clamado a Dios, lo haga llegar por medio de las personas que Él mismo pretende utilizar para darle esa muestra de cariño. No hay que negarse a vivir nuevas experiencias. Este puede ser el momento de hacer aquello que siempre has querido, pero que tu forma de vida anterior no lo permitía. A lo mejor tenían pendiente terminar una licenciatura, iniciar una licenciatura, terminar la preparatoria, dedicarse a meterse a un curso de algún arte, pintura, escultura, algo que tenían pendiente. Es un buen momento de hacerlo. Nunca es tarde para fijarse nuevas metas en la vida. Alcanzar pequeños y simples logros pueden conseguir que seas feliz. Aprende a cocinar, ir a clases de baile, atrévete a viajar solo o a participar en excursiones organizadas. Pueden ser tus mejores remedios contra la nostalgia. La siguiente, por favor. Conocer gente y crear nuevas amistades no debe hacerse sentir mal, todo lo contrario. Estás en una nueva etapa de tu vida y hay cabida para otras personas que pueden ayudarte a encontrar el sentido que necesitas. Y si se dan cuenta, la soledad en la viudez va a persistir, solo que nosotros tengamos la decisión de que persista, porque siempre va a haber unas nuevas pautas de comportamiento y de la misma forma tendremos que aprender nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno, en la iglesia, con los vecinos, con grupos sociales. En todas las delegaciones tienen una casa, ¿cómo se le llama? Una casa del adulto o casa de la cultura, en donde podemos ampliar nuestros horizontes sociales. Por muy difícil que te parezca, nunca renuncies a ser feliz, porque la vida, de la misma forma que trae cosas malas, también trae cosas buenas. Vamos a hacer una lectura que es justamente el relato que se encuentra en su librito. Un día, hace unos años atrás, mi mundo cambió de repente. Mi esposo falleció repentinamente y mi vida se tornó muy diferente. El choque inicial fue fuerte y por bastante tiempo estuve aturdida y dependiendo de la ayuda y oraciones de mi familia y amigos. En el transcurso de los meses siguientes mi situación se volvió más clara y tuve que lidiar con muchas nuevas realidades, incluyendo aprender a estar sola. Me di cuenta por primera vez en más de 44 años ya no era parte de una pareja. Ahora no había ningún compañero esperándome en casa, nadie con quien hablar, con quien planificar el próximo viaje juntos. Me sentí solitaria. También tuve que adaptarme en casa. En el transcurso del año siguiente evité dormir en nuestro dormitorio. Hacer comida fue algo particularmente difícil. Los sentimientos de soledad comenzaron a llegar más cerca, como olas de pánico, provocados, por ejemplo, al asistir a una boda donde muchos recuerdos venían a la mente de lo que solía ser o cosas similares. Estos pensamientos eran una plaga para mí y los odiaba. Tenía que enfrentarlos, pero ¿cómo? Me di cuenta que me sentía sola porque la envidia, la amargura y la autocompasión me invadían con pensamientos como: todos los demás están junto a alguien, soy la única que está sola y valiéndose por sí misma. La soledad es un estado de la mente donde me siento apartada de las demás personas. Sin embargo, como se trata de un estado de la mente, entonces puedo resistirme a tales pensamientos y negarles el acceso a mi corazón y vida. Entonces hice lo que está escrito en 2 de Corintios 10:5 y llevé cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otros versos como por nada estéis afanosos en Filipenses 4:6 ya me habían ayudado anteriormente a redirigir mi forma de pensar, así que me aferré a un verso de agradecimiento.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Algunas veces un simple gracias debe ser más específico. Señor, estoy triste porque hoy es nuestro aniversario. Entonces le agradezco por todos los años que estuvimos juntos. O bien, Señor, siento lástima por mí misma cuando los demás están demasiado ocupados para llegar conmigo. Y entonces agrego, gracias por todos los preciados amigos que me has dado. Entonces pido por ellos, por su nombre, que Dios los bendiga especialmente y les ayude con cualquier necesidad que tengan. He experimentado una y otra vez que cuando asumo esta lucha en forma consciente para estar agradecida y rechazo los pensamientos negativos, entonces la tristeza y la soledad al final tienen que huir. Y me quedo nuevamente con gratitud por el tiempo que tuvimos. Entonces recuerdo que una persona agradecida no puede al mismo tiempo sepultarse en la autocompasión. Pues es una manera de enfrentar esa gran pérdida. Conclusiones. Dios no solo viene y se sienta con nosotros, también nos pide disfrutar de los placeres de su presencia. Él viene con un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría y dice, nunca te dejaré, ni te desampararé. No es eliminar nuestros problemas, es el don de la presencia de Dios con nosotros. Y a veces solo ante estas condiciones de dolor es cuando podemos sentir la presencia constante del Señor en nuestra vida, levantándonos, abrazándonos, apoyándonos y amándonos. Podemos decir con Romanos 8:28 que Dios usa todas las cosas, incluso nuestra soledad, para el bien de aquellos que le aman, porque nuestra soledad nos lleva a nuestra más profunda necesidad espiritual de Cristo. ¿Quién me puede leer 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias. Y en la de primera de Juan 3:20, Luisa, gracias. Y en Romanos 8:38, 38 y 39, Evita. ¿O quién la tiene? Ya, ¿también? Allá, la hermana. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Podemos decir entonces que aunque cuando nos sentimos condenados, Dios es mayor que nuestros corazones y que la soledad no puede separarnos del amor de Dios. En Juan 3:23, 30, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Sí? ¿La tienes? Perfecto. Déjame darte el micrófono. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. ¿Sí estoy bien? Sí. De 3:28, 20 al 30, de 23 al 30. El 23 al 30, sí. Y vinieron Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo será cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Gracias. Y en esas condiciones Él puede ser nuestra alegría, pero una alegría no común y corriente, es una alegría plena y puede llenarnos de esa alegría. Y a veces llamamos soledad a lo que la palabra de Dios llama un anhelo de intimidad sin obstáculos con Él y con los demás. Y empezamos a pensar que otras personas puedan darnos, y empezamos a pensar que otras personas no pueden darnos lo que solo Dios nos puede dar. Eso es un hecho.
ahora que estuvimos trabajando 6 semanas con respecto a la soledad, la única forma de poderla enfrentar no es con nuestras grandes capacidades intelectuales y el autocontrol de mis emociones, es solo tomándonos de la mano de Dios, que a través de su divina gracia, Él pone a las personas, a la sabiduría patentes ya en nosotros para poderla aplicar. Y la única forma de enfrentar la soledad es a través de mi relación constante y permanente con el Señor. Y de esta manera, ¿cómo se llama estos 6 semanas? El tema. Y de esta manera podremos superar la soledad en cualquier etapa de nuestra vida. ¿Podemos orar? Bendito Padre, Señor Jesús, gracias por estar permanente y constantemente aquí con nosotros, tocando los corazones, los recuerdos de cada una de las hermanas, Señor. Gracias por estar pendiente de las necesidades de nuestra iglesia, Señor, y solamente que esto que hayan escuchado les haya servido de reflexión para poderse apropiar de este conocimiento y empezarlo a hacer suyo para poder dar un testimonio de que tú siempre estás con nosotros. En tu bendito nombre. Amén.